Bienvenido una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, mira que estamos estudiando los 10 mandamientos y hoy vamos a llegar al quinto mandamiento y lo tenemos titulado Honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a estar leyendo nuestra lectura ahí en Éxodo capítulo 20 y el versículo 17, y nos dice de la siguiente manera: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y bueno, vamos a ver dos cosas muy importantes en este devocional. Fíjate que para recibir, podríamos decir, o para tener en nosotros esta hermosa virtud o este hermoso beneficio de ser personas que honremos a nuestros padres, hay dos cosas muy importantes que vamos a analizar en este devocional. Podríamos decir, entran dos tipos de personas aquí. Una son nuestros padres y otra somos los hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, aquí entra lo que es la enseñanza de los padres, que va a ser muy importante para que pueda haber en la familia hijos que honren a sus padres. Y después de tener la enseñanza de los padres, bueno, pues ya entra lo que es la obediencia de los hijos. Podríamos decir que aquí se nos habla de dos tipos de responsabilidades: la responsabilidad de los padres de enseñar y la responsabilidad de los hijos de obedecer lo que ya se nos enseñó. Esto va a ser muy importante en nuestro devocional. Y bueno, dice que en este mandamiento Dios pide que todos, fíjate bien, toda la raza humana, dice, aprendamos a honrar a nuestros padres. Te recuerdo que cuando se dio este mandamiento, allá en su tiempo, era para el pueblo de Israel. Te vuelvo a recalcar que Israel era una nación que estaba regida bajo una sola ley. Ellos se regían bajo la ley de Moisés, así es que por eso se le da este mandamiento. En su tiempo era para el pueblo de Israel. Así que podemos creer que si toda la nación estaba regida bajo una misma ley, bajo solo unos mandamientos que eran los mandamientos de Dios, es claro que el mandamiento estaba haciendo referencia a honrar a padres, fíjate bien, que honraban la ley de Dios, padres que enseñaban a sus hijos la ley de Dios, padres que se preocupaban por establecer en sus hogares cada una de las enseñanzas dadas por Dios en su palabra. Así es que no podríamos decir que Dios le está pidiendo obediencia a hijos si estos tuvieran padres que les enseñaran la idolatría, el robo, la mentira o tantas otras cosas, ¿verdad? Que a veces cometen el error los padres de enseñar mal a sus hijos. Así es que cuando Dios está dando este mandamiento, claro que se lo está dando a familias o a padres que conocían muy bien la ley de Dios y que estaban comprometidos a llevar esos mandamientos a sus hogares. Así es que es una garantía muy grande cuando los padres se esfuerzan por enseñar a los hijos los mandamientos de Dios, porque el beneficio que va a venir en un futuro va a ser muy grande, como lo vamos a estar viendo en este devocional. Así es que podríamos decir que vale mucho la pena el esfuerzo que hacen los padres de enseñar la ley de Dios en sus hogares a los hijos. Dice que también el mandamiento da una promesa a aquellos que lo obedezcan y dice el mandamiento para que tus días se alarguen sobre la tierra. Más adelante vamos a estar viendo qué importante va a ser el recibir este beneficio cuando se va a obedecer este mandamiento. Pero yo te quiero llevar a Efesios capítulo 6, en el versículo 1 y al versículo 3, mira lo importante que aclara aquí este mandamiento. Y esto tal vez es directo para todas aquellas familias que ya conocen el camino de nuestro Señor Jesucristo, ya son cristianos, tal vez pertenecen a una iglesia. Y mira qué importante, tal vez también tú eres un hijo que tienes padres que no conocen de Dios. Ellos te han enseñado un camino donde se toma, se fuma y tantas otras cosas que se practican a veces en los hogares. Pero miren lo que nos dice aquí Efesios, algo muy importante para nosotros, porque dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fíjate bien que no es un permiso para desobedecer a los padres, pero sí nos aclara muy bien en qué se les debe de obedecer a los padres. Porque también hay veces, ¿verdad?, que los padres cometen graves errores
graves enseñanzas, malas enseñanzas que se dan a los hijos, y luego exigen que los hijos les imiten de alguna manera o practiquen todo aquello que ellos les han enseñado mal a sus hijos. Como ya te decía, como en muchos hogares se practica mucho la idolatría, y a veces los padres exigen que los hijos sigan ese mismo camino, sigan ese mismo rumbo y tengan esas mismas prácticas. Bueno, tal vez tú eres uno de ellos, pero miren lo que nos dice aquí la palabra. Tú estás comprometido a obedecer a tus padres. Es un mandamiento de Dios, siempre y cuando esos padres te hayan instruido en el camino de Dios. O tal vez siempre y cuando esos padres te den una buena enseñanza en casa. Esto es muy importante. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo a los ojos de Dios. Qué bonito. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Podríamos decir que obedeciendo a Dios es la mejor manera que los hijos pueden encontrar para poder honrar a sus padres. Pero vamos a entender muy bien esto, porque vamos a entender que todo inicia en casa. En casa está nuestra escuela muchas de las veces. Así es que dice que si en el hogar no hay una buena enseñanza, o si no se les enseña a los hijos a honrar a sus padres, y esto es desde pequeños se le tiene que enseñar al hijo. Y si no se le enseñan los mandamientos de Dios, si no se llevan a la práctica en cada uno de nuestros hogares, si no nos preocupamos por eso, mira qué terrible es esto, porque aquí dice: nunca esperemos tener en nuestra sociedad gente que respete a los demás. Además nos dice, el resultado que vamos a tener, dice, es una sociedad carente de respeto y humildad para reconocer cualquier otra autoridad de cualquier índole, sea autoridad religiosa o civil. Vamos a tener allá afuera un caos en nuestra sociedad. Hijos e hijas que no respetan la autoridad de nadie, porque fue algo que no se practicó desde casa. Es muy bonito cuando desde pequeñitos se les enseña a los hijos a respetar a sus padres, a valorar a sus padres, a darles el valor y el honor que los padres merecen. Porque si no se preocupa por eso desde ahorita que los hijos tal vez estén pequeñitos, el día de mañana, como dice aquí, vamos a tener una sociedad carente de respeto hacia cualquier autoridad. Así es que entendemos muy bien que esto, como ya decíamos, se practica en casa. ¿Has visto alguna vez a padres complaciendo a los hijos? ¿En qué a veces se les complace? En las exigencias de los hijos. Todo lo que el hijo pide o todo lo que el pequeñito pide se le complace, o a veces ven los padres que esos pequeñitos le faltan al respeto a una persona mayor, tal vez a un compañerito en la escuela, tal vez a un amigo, a algún vecino, a alguna persona en la calle, y a veces los padres ven que ese pequeñito le falta el respeto a otra persona, y como sienten que no es a ellos, a veces es triste ver que los padres no amonesten a los pequeños por hacer este tipo de cosas. Pero lo que no saben estos padres es que el día de mañana esos pequeñitos no los van a honrar. Esos pequeñitos no han aprendido lo que es el verdadero respeto hacia los demás. Y es muy triste poder ver eso en nuestra sociedad. Dice que en realidad lo que se está forjando es un hijo que no sabe honrar a sus padres, ya que su persona va a hablar de la educación que éste recibió en casa. Fíjate qué tremendo es esto. ¿Desde dónde empieza? ¿Cuánta responsabilidad le tocará en este mandamiento a los padres y cuánta responsabilidad le tocará a los hijos? Son dos cosas muy importantes. Dice que a diferencia de cuando se tiene un hijo, fíjate bien, que se le ha enseñado el respeto a Dios, se le ha enseñado el temor a Dios desde pequeñito en casa. ¿Has escuchado esas frases que les dicen a veces: wow, qué hermoso hijo tienes, o qué bonita hija tienes, muy obediente, es un muchacho valioso, es muy respetuoso? Y fíjate que los primeros que se llevan los elogios siempre son los padres.
porque dicen, qué bonito hijo tiene tal matrimonio, tal familia, qué muchacho tan trabajador, tan respetuoso, tan obediente incluso a las autoridades. Y los elogios siempre son para los padres. Creo que ahí se cumple parte del mandamiento, honra a tu padre, porque cuando nosotros tenemos un buen comportamiento allá afuera, incluso con nuestras autoridades o en nuestros trabajos, los elogios casi siempre van directos hacia nuestros padres. Nuestros padres son los que son honrados con nuestra manera de vivir. Esto es algo muy importante. Dice, la ley en el tiempo de Moisés del Antiguo Testamento era muy estricta con referencia al mandamiento que ahorita te decía, honra a tu padre y a tu madre. De no ser así, dice que el castigo era la muerte. Fíjate qué estricto era Dios aquí en su palabra al momento de pedir que se llevara a cabo este mandamiento. Nos dice Levíticos capítulo 20 y en su versículo 9, mira cómo nos dice aquí la palabra. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, hablando de un muchacho necio, de un muchacho con un comportamiento malo. Así es que le está diciendo, cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. O sea que venía un castigo tremendo a la vida de aquel muchacho que era muy desordenado y muy violento con sus padres en sus palabras, tanto así que llegaba a maldecir a sus padres. Dice, esto lo exigía la ley. Pero hoy podemos ver que aún en nuestros días hay una realidad que se está cumpliendo. ¿Cuántos jóvenes hemos visto morir a temprana edad? ¿Cuántos jóvenes hemos visto en los noticieros que mueren muy jovencitos, apenas están iniciando a vivir, nosotros decimos, y terminan muertos? ¿Por qué se ven estos resultados en tanto joven en nuestra actualidad? Bueno, dice aquí, porque llegan a ser esclavos de la desobediencia. Fueron muchachos que nunca agarraron un buen consejo, porque yo te podría decir, bueno, a lo mejor en el hogar sus padres le dieron una mala enseñanza, pero ¿sabías que cada uno de nosotros, cuando ya somos adultos, somos responsables de nuestros actos? Somos responsables, tal vez si en casa hubo una mala enseñanza, tú podrías acudir a Dios y Dios te daría una buena enseñanza para aprender a ser un buen hijo o una buena hija. Así es que dice aquí que terminan esclavos de la desobediencia, involucrados en malos consejos y terminando en esclavitud en la delincuencia, en las drogas o en tantas otras cosas que hoy vemos a nuestra juventud involucrada. Y deshonrando así, podríamos decir, la enseñanza de Dios o los mandamientos de Dios y la enseñanza de los padres en casa. Deuteronomio capítulo 27 y en su versículo 16, mira qué importante lo que nos dice también, porque te estoy hablando de que en la ley era muy estricto obedecer este mandamiento. Y ahí nos dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Esta es una maldición, fíjate bien, que alcanza a los hijos cuando viven una vida de desobediencia. Tarde o temprano, esta maldición les iba a alcanzar por vivir una vida en la que no honren a Dios. Así es que dice aquí, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, que así se lleve a cabo. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero esto es palabra de Dios y así se cumple. Pero vamos a ver una recomendación más que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y mira lo que nos dice Proverbios capítulo 1 en su versículo 8. Nos hace esta recomendación y dice, oye, qué importante es prestar nuestra atención, ¿verdad? Y nuestro oído a la enseñanza que nos dan nuestros padres. Porque dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Podríamos decir, oye la instrucción de Dios, para que aprendas a ser un buen hijo que honre a sus padres. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre, ya que las madres tienen una gran labor de ser las maestras en sus hogares. Así es que nos pide aquí la palabra de Dios que no desprecies esa dirección que te da tu madre. Qué bonito, ¿verdad? Dice, Dios nos invita a escuchar, nos invita a oír la dirección bíblica de nuestros padres. A continuación vamos a ver las consecuencias de no escuchar
la sabia dirección de Dios, de no escuchar el consejo de Dios. Mira qué terribles son las consecuencias. Como ya te decía, una maldición es que ya está escrita, y no que Dios te quiera maldecir, es algo que está escrito, y desde el momento que yo soy un hijo desobediente, se desata en mí esta maldición que dice que me va a traer muerte. Mira que estos textos que te voy a dar van a ser una advertencia muy, muy tremenda para nosotros. Nos dice Proverbios capítulo 20, en su versículo 20, nos dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Tú crees esta palabra? Es algo real, que nosotros lo hemos visto bastante en nuestros días. Y a lo largo de los tiempos, muchos padres, muchos hijos han sufrido graves consecuencias por tener una vida desordenada, una vida que no está basada en la disciplina del hogar o en la disciplina de Dios. Así es que nos dice aquí que aquellos que maldicen a su padre o a su madre, dice, se les apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y nos dice Proverbios en su capítulo 30, versículo 17, préstale mucha atención a este texto, porque es muy, muy importante. Estamos viendo las consecuencias de aquellos que no quieren escuchar el consejo de los padres. Mira lo que nos dice aquí. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Escuchaste muy bien lo que dice este Proverbios? ¡Qué tremendo! Porque esto nos habla de algo espiritual que recae sobre la vida de los hijos. Cuando aquí se nos está hablando de los cuervos de la cañada, los saquen, nos habla de que en el ámbito espiritual hay muchos demonios. Fíjate bien, demonios que están ansiosos por tomar el control de la vida de los hijos. Demonios que están ansiosos de entrar en la vida de los hijos y destruirlas. Así es que por eso es muy importante atender a las recomendaciones de Dios. Por eso dice: el ojo que escarnece a su padre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo, es como si fuera una maldición a la que quedamos expuestos cuando somos hijos desobedientes y no nos preocupamos por honrar la enseñanza de nuestros padres. Dice: ¿has escuchado también esta frase que muchos hijos dicen? Fíjate bien, y dicen: pues yo no le pedí que me trajera al mundo. ¿Has escuchado esa frase en muchas personas? En lugar de agradecerle a los padres por la vida que hoy tienen, se rebelan y les dicen a los padres como si fuera un reclamo, y les dicen: yo no le pedí que me trajera al mundo, o yo no le pedí que me diera la vida. Pero vamos a ver que cuando nosotros peleamos con nuestros padres, supuestamente peleamos y les reclamamos por ser ellos los que nos dieron la vida, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 45, en el versículo 9 y 10, ahí se nos dice quién es en realidad el que te ha dado la vida, quién es en realidad el que te hizo nacer en este mundo. Aquí dice: ay del que pleitea con su hacedor, con Dios. Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra madre y es el que nos dio la vida. No es tu papá ni es tu mamá, si es que tú eres muy dado a reclamarle a tus padres. Así es que dice: ay del que pleitea con su hacedor. Dice: el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Cuando en realidad el versículo 9 nos está diciendo: ay del que pleitea. No estás peleando con tu papá ni con tu mamá, estás peleando con Dios, porque Dios es el que te hizo, el que te formó y el que te dio la vida. Fíjate qué importante es entender muy bien esto, para que tal vez se quiten de nuestros labios las palabras de estarle reclamando a papá o a mamá. Dice que aquí queda demostrado que es Dios
quien nos da la vida. Y hay otras cuestiones, fíjate, otras cosas que muchos de nosotros interpretamos mal y a los que les damos más valor que a los mandamientos de Dios o que al obedecer los mandamientos de Dios. Porque fíjate que en el tiempo de Jesús, los judíos de su época adoptaron una costumbre, algo que estaban haciendo mal estos hijos. Y vino Jesús en su venida y les reprendió porque estaban haciendo algo incorrecto en su época y de esta manera también estaban deshonrando a sus padres. Y esto lo encontramos ahí en San Mateo capítulo 15, en el versículo 1 al versículo 6. Mira lo que nos dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que estaban practicando estos judíos, estos hijos? Fíjate que cuando los padres se acercaban, porque era un deber, es un deber de los hijos de velar por sus padres, mayormente cuando estos ya son ancianos, que ya no pueden valerse por sí mismos. Es un mandamiento, entra dentro del honrar a nuestros padres, el que nosotros como hijos nos hagamos cargo de nuestros padres. Pero ellos, para no hacerlo, fíjate bien, le decían a sus padres: es que yo te ayudara con este dinero, yo te ayudara con este que te puedo dar, pero se lo prometí a Dios y se lo voy a dar de ofrenda a Dios, lo voy a llevar al templo. Y les dijo Jesús: todo aquello con lo que tú sabes que debías de ayudar a tu padre, porque unas son las ofrendas a Dios, uno es los diezmos a Dios, lo que le debe dar a Dios, y otra cosa es la ayuda que se le debe de dar a los padres. Así es que de esta manera estaban engañando, querían engañar a Dios, porque ni le llevaban ese dinero a Dios, ni se lo daban a los padres, sino que ellos se quedaban con ese dinero. Por eso Jesús les dijo: ustedes están violando el mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y vas a ver cómo si es un mandamiento de Dios el que nosotros de esta manera honremos a nuestros padres, brindándoles nuestra ayuda y brindándoles nuestro apoyo. Porque dice aquí: ¿sabías que esta acción se practicaba y era con la intención de quedarse con ese dinero? Qué tremendos, ¿verdad? Estos muchachos que pensaban que podían engañar a Dios. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 5 en su versículo 4. Aquí vamos a comprobar lo que acabamos de leer en Mateo y mira cómo nos lo dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo bueno y lo agradable delante de Dios? Que te hagas cargo y que te hagas responsable de tus padres cuando ellos ya sean ancianitos, cuando ellos ya no se puedan valer por ellos mismos. Que cada uno sintamos esa necesidad y esa responsabilidad por velar por el bienestar de aquellos que nos cuidaron desde que nacimos. Esto dice aquí que es bueno y agradable delante de Dios. Qué bonito es el cuidado que Dios tiene para todos. Así es que podríamos decir que esto es muy bueno. Y nos dice Proverbios en su capítulo 17, versículo 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que la dio a luz. Porque todos aquellos muchachos que abandonan a sus padres y que ya no les quieren ayudar, aquí dice que se convierten en pesadumbre y en amargura para aquellos padres. Qué triste, ¿verdad? La Biblia nos da un innumerable de ejemplos, muchos ejemplos de cómo nosotros debemos de honrar a sus padres. Para cerrar este devocional, solamente te voy a platicar un poquito de una historia en la Biblia. Es muy largo, tú esta historia la puedes encontrar ahí
en el segundo libro de Samuel está desde el capítulo 13, fíjate bien, hasta el capítulo 18. Es una historia bastante larga, pero tú la puedes buscar en casita y leerla. Y ahí nos habla de un joven llamado Absalón, hijo del muy reconocido rey David de Israel. Pero por allá en el capítulo 13, uno de sus medios hermanos de Absalón, bueno, viola a una de sus hermanas, y ahí se empieza a generar un rencor muy grande en el corazón de este joven llamado Absalón, y más cuando vio que su padre, el rey David, pues no hizo nada a la vista de él, no hizo nada para arreglar o para solucionar este problema. Así es que a partir de ahí Absalón se convirtió en un joven que solamente estaba dedicado a la venganza en contra de su hermano y en contra de su padre. Yo te decía al principio del devocional, es muy importante que tú y yo entendamos que aunque nosotros tengamos una mala enseñanza en casa de nuestros padres, tú y yo cuando ya somos adultos somos responsables de nuestros propios actos, porque Dios es nuestro Padre y bien podemos aprender de Él una buena manera de vivir. Así es que aquí nos relata que este joven se levanta en contra, fíjate bien, del reino de su padre. Quería quitarle el lugar a su papá en venganza, porque se había generado en él un rencor muy grande hacia su padre. Eso no le correspondía a Absalón, pero él lo hace y empieza a buscar la manera de cómo quitar del trono a su papá, levantándose en contra de su padre. Y solamente te voy a leer parte aquí de 2 de Samuel capítulo 15, en el versículo 13 y 14 nos dice: y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Empezó a ganarse el corazón del pueblo de Israel para ponerse en contra de su padre. Pero luego nos dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Así es que el rey David sale huyendo de su hijo, que se había levantado en su contra, fíjate bien, con todo su pueblo, y se hace una gran guerra entre todo el pueblo que seguía al rey David y el pueblo que estaba con Absalón, el hijo del rey David. Así es que en medio de esta batalla es obvio en las citas que yo te leí que a un hijo que se levanta y que no honra a sus padres nunca le va a ir bien. Yo quiero decirte cómo terminó este joven para que tú lo tomes muy en cuenta en tu vida, porque 2 de Samuel en el capítulo 18 ahí nos dice lo que le sucedió a este joven por haberse levantado en contra de su padre. Ahí nos dice del versículo 7 al verso 10, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina, o sea que se le enredó su pelo ahí entre aquellas ramas. Cuando viene aquel general llamado Joab, mira lo que hace con este joven. 2 de Samuel 18, versos 14 y 15. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Qué triste, este era un príncipe, alguien que tal vez podría haber gobernado al lado de su padre, pero que no le quiso honrar. ¿Entiendes ahora por qué el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra? Porque desde el momento que no lo hacemos, mira el ejemplo de Absalón. No le fue nada bien y todo por no haber honrado a su padre. Así es que tomemos estos ejemplos y tomemos este consejo de parte de Dios. Aprendamos. En la palabra de Dios hay mucha instrucción de cómo tú y yo podemos aprender a honrar a nuestros padres. Con nuestra manera de vivir, con nuestro buen comportamiento, con nuestra buena manera de vivir, de acuerdo a los mandamientos de Dios, nosotros honramos a nuestros padres. Así es que yo te invito a que tú empieces a practicarlo si es que no lo has hecho.
acércate con tus padres, ve cómo se encuentran, tal vez necesitan de tu ayuda, tal vez vives lejos de ellos, llámales por teléfono, acércate con ellos de alguna manera a ayudarles física, económicamente. Hay una manera en la que tú puedes honrar y ayudar a tus padres. Así es que esta es la invitación en este mandamiento. Ojalá que te haya servido. Si es de bendición, compártelo en tus redes sociales. Todavía te seguimos invitando a que tú te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.